Hay cosas que no deberían encontrarse jamás, cosas que el tiempo debería enterrar para siempre en el olvido. Pero a veces, cuando menos lo esperas, la tierra devuelve sus secretos más oscuros. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que hay verdades que destrozan todo lo que creías saber sobre las personas que más amabas. En julio de 2016, dos primos desaparecieron en la cascada de Hierve el Agua, en Oaxaca. Durante 7 años, sus familias vivieron con la tortura de no saber qué había pasado. 7 años de búsquedas infructuosas, de esperanzas que se desvanecían con cada amanecer, de noches en vela preguntándose si seguían vivos en algún lugar remoto, hasta que en marzo de 2023 un grupo de excursionistas encontró algo que cambiaría todo para siempre. Una cámara digital, enterrada bajo las rocas, a más de 2 kilómetros de donde los primos fueron vistos por última vez. Una cámara que contenía 47 fotografías y 3 videos que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para ver. Imágenes que revelaron una verdad tan perturbadora que las autoridades decidieron mantenerla en secreto durante meses. Una verdad que destruyó a 2 familias y que aún hoy quienes la conocen prefieren no hablar de ella. Porque lo que esa cámara mostraba no era un accidente, no era una tragedia del destino, era algo mucho peor. Era la prueba de que a veces las personas en las que más confías son capaces de cosas que jamás imaginarías. Y que hay secretos tan oscuros que pueden llevar a alguien a tomar decisiones irreversibles. Si me estás escuchando desde México, desde cualquier rincón de Latinoamérica o desde cualquier parte del mundo, te pido que te suscribas a este canal y me dejes un like. Porque historias como esta necesitan ser contadas, aunque duelan. Necesitan ser recordadas, aunque nos hagan cuestionar todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. Y si tienes el valor de escuchar hasta el final, te aseguro que nunca volverás a ver las relaciones familiares de la misma manera. Diego Hernández Morales tenía 23 años cuando desapareció junto a su primo Mateo Vázquez Hernández, de 21 años, en las formaciones rocosas de Hierve el Agua. Entonces, era un sábado de julio, uno de esos días perfectos para escapar del calor sofocante de la ciudad de Oaxaca y refrescarse en las piscinas naturales que habían visitado desde niños. Los 2 primos habían crecido juntos en el barrio de Xochimilco, en la capital oaxaqueña. Sus madres eran hermanas y desde pequeños habían sido inseparables. Diego trabajaba como mecánico en un taller de la colonia Reforma, mientras que Mateo estudiaba ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Eran conocidos en el barrio por su amistad inquebrantable y por sus aventuras de fin de semana explorando los rincones más remotos de Oaxaca. Ese sábado 16 de julio salieron de la ciudad a las 6 de la mañana en la motocicleta itálica de Diego, una Vitalia 150 roja que había comprado de segunda mano 6 meses antes. Llevaban una mochila con agua, algunas tortas de jamón que había preparado la madre de Mateo y la cámara digital Canon que Diego había recibido como regalo de cumpleaños. Según los testimonios de los vecinos, estaban de excelente humor, bromeando sobre las chicas que esperaban conocer en la cascada. La última vez que alguien los vio con vida fue alrededor de las 2 de la tarde. Un vendedor de elotes llamado Evaristo Jiménez los recordaba perfectamente porque Diego le había comprado 2 elotes con mayonesa y chile piquín, y habían estado platicando sobre el partido de fútbol de la noche anterior. El vendedor los describió como 2 jóvenes normales, relajados, sin ninguna señal de preocupación o conflicto. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas y los primos no regresaron a casa, sus familias empezaron a inquietarse. Rosa Hernández, la madre de Diego, llamó repetidas veces al celular de su hijo, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. La familia de Mateo hizo lo mismo, con el mismo resultado. A las 10 de la noche, cuando ya era evidente que algo había salido mal, ambas familias se dirigieron a Hierve el Agua con linternas y la esperanza de encontrarlos perdidos en algún sendero. Lo que encontraron fue la motocicleta de Diego, estacionada en el área de visitantes exactamente donde la habían dejado por la mañana. Las llaves estaban en el contacto, la mochila seguía en el compartimento trasero, pero de los primos no había ni rastro, como si hubieran desaparecido en el aire, dejando atrás solo su medio de transporte y las preguntas que atormentarían a sus familias durante los siguientes 7 años. La búsqueda inicial fue intensa pero desorganizada. Familiares, amigos y vecinos del barrio se movilizaron durante toda la noche, gritando sus nombres entre las formaciones rocosas, revisando cada cueva, cada grieta, cada rincón donde pudieran haber caído o quedado atrapados. Los guardias del sitio arqueológico se unieron a la búsqueda, conocían cada centímetro del lugar y sabían exactamente dónde era más probable que alguien pudiera accidentarse. Pero no encontraron nada. Ni un rastro de ropa, ni una huella, ni siquiera una gota de sangre que indicara que había ocurrido un accidente.
Era como si Diego y Mateo hubieran decidido simplemente esfumarse, abandonando su vida anterior sin dejar pista alguna de sus intenciones o su destino. Al amanecer del domingo, las familias tomaron la decisión de reportar oficialmente la desaparición. En la agencia del Ministerio Público de Mitla, el agente Rodolfo Pacheco tomó la denuncia con la rutina de quien había visto casos similares demasiadas veces. Jóvenes que se aventuraban en terrenos peligrosos, que subestimaban los riesgos de la naturaleza, que terminaban cayendo en grietas profundas o siendo arrastrados por corrientes subterráneas. Pero había algo en este caso que no encajaba completamente. Diego y Mateo conocían Hierve el Agua como la palma de su mano. Habían estado allí docenas de veces desde la adolescencia. No eran turistas desorientados ni aventureros inexpertos. Eran locales que respetaban el lugar y conocían sus peligros. ¿Qué podría haber pasado para que dos jóvenes experimentados desaparecieran sin dejar rastro en un lugar que conocían tan bien? La investigación oficial comenzó el lunes por la mañana. Un equipo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja llegó desde la capital del estado, equipado con cuerdas, cascos y detectores de metales. Durante 3 días consecutivos, rastrearon sistemáticamente cada metro cuadrado de las formaciones rocosas, descendieron a las cuevas más profundas, exploraron los túneles subterráneos que conectaban las piscinas naturales. Encontraron algunos objetos perdidos por turistas de años anteriores: lentes de sol, una cartera vacía, algunas monedas, un reloj de pulsera oxidado, pero nada que perteneciera a Diego o Mateo, nada que explicara su desaparición. Era como si la tierra se los hubiera tragado sin dejar evidencia de que alguna vez habían estado allí. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La búsqueda oficial se suspendió después de 2 semanas, cuando las autoridades concluyeron que no había evidencia de que los jóvenes siguieran en el área de Hierve el Agua. La teoría más aceptada era que habían decidido irse por su propia voluntad, tal vez para empezar una nueva vida en otro estado o incluso en Estados Unidos. Pero las familias se negaban a aceptar esa explicación. Rosa Hernández, la madre de Diego, repetía una y otra vez que su hijo jamás se habría ido sin avisar que era un muchacho responsable que llamaba a casa todos los días, incluso cuando salía de parranda con sus amigos. La madre de Mateo, Carmen Vázquez, insistía en que su hijo estaba emocionado con sus estudios universitarios y tenía planes de graduarse el año siguiente. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, comenzaron a surgir detalles que las familias habían preferido ignorar inicialmente. Algunos vecinos mencionaron que Diego había estado más callado de lo normal en las semanas previas a la desaparición. Su supervisor en el taller mecánico reveló que había pedido un adelanto de sueldo 2 días antes del viaje, alegando una emergencia familiar que nunca explicó completamente. Mateo, por su parte, había estado teniendo problemas académicos que había ocultado a su familia. Un compañero de la universidad confesó que había reprobado 2 materias importantes y estaba en riesgo de perder su beca de estudios. Además, había rumores de que estaba involucrado en pequeñas apuestas deportivas que no siempre terminaban bien para él. Estos detalles alimentaron las teorías de que los primos podrían haber tenido razones para desaparecer voluntariamente. Tal vez habían acumulado deudas que no podían pagar. Tal vez estaban involucrados en algo que había salido mal y necesitaban huir. Tal vez simplemente habían decidido que necesitaban un nuevo comienzo lejos de las expectativas y presiones de sus familias. Pero Rosa y Carmen se aferraban a la esperanza. Organizaron búsquedas independientes los fines de semana. Contrataron a un investigador privado con sus ahorros. Pusieron carteles con las fotografías de sus hijos en cada pueblo de la región. Ofrecieron una recompensa de 50,000 pesos por cualquier información que llevara a encontrarlos, una cantidad considerable para familias de clase trabajadora. Los meses se convirtieron en años. La historia de los primos desaparecidos se volvió parte del folclore local de Hierve el Agua. Los guías turísticos la contaban a los visitantes como una leyenda moderna, una advertencia sobre los peligros de aventurarse solo en las formaciones rocosas. Algunos decían que en las noches de luna llena se podían escuchar voces llamando desde las profundidades de las cuevas. Las familias aprendieron a vivir con la incertidumbre. Rosa siguió poniendo un plato extra en la mesa durante las cenas familiares, por si Diego regresaba inesperadamente. Carmen mantuvo intacto el cuarto de Mateo con sus libros de ingeniería ordenados en el escritorio y su ropa limpia y doblada en el armario. Ambas madres envejecieron prematuramente, consumidas por la angustia de no saber si sus hijos estaban vivos o muertos. En 2019, 3 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza renovada cuando un turista de Guadalajara reportó haber visto a 2 jóvenes que coincidían con las descripciones de Diego y Mateo en un mercado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las familias viajaron inmediatamente a investigar,
pero resultó ser una falsa alarma. Los jóvenes en cuestión eran estudiantes locales que no tenían ninguna relación con los primos desaparecidos. Ese mismo año, las autoridades reabrieron brevemente el caso cuando se encontraron restos óseos humanos en una cueva cerca de Mitla. Los análisis forenses revelaron que pertenecían a una mujer de edad avanzada que había muerto décadas atrás, probablemente durante la época de la Revolución Mexicana. Una vez más, las esperanzas de las familias se desvanecieron. Para 2021, 5 años después de la desaparición, incluso los investigadores más optimistas habían perdido la esperanza de resolver el caso. Los expedientes se archivaron en los estantes polvorientos de la Procuraduría, junto a cientos de otros casos sin resolver. Diego y Mateo se habían convertido en estadísticas, en nombres en una lista de personas desaparecidas que crecía cada año sin que nadie pudiera hacer nada para detenerla. Pero hay cosas que el tiempo no puede borrar. Hay verdades que permanecen enterradas durante años, esperando el momento exacto para salir a la luz. Y a veces, cuando menos lo esperas, la realidad te golpea con una fuerza que te deja sin aliento y te obliga a replantearte todo lo que creías saber sobre las personas que amabas. El 15 de marzo de 2023, casi 7 años después de la desaparición, un grupo de estudiantes de geología de la UNAM llegó a Yerba el Agua para realizar un estudio sobre la formación de las terrazas calcáreas. Era un proyecto de tesis doctoral que requería tomar muestras de roca en áreas que normalmente no eran accesibles para los turistas regulares. Alejandra Ruiz, una estudiante de posgrado de 26 años, estaba documentando una formación rocosa particularmente interesante cuando notó algo que brillaba entre las piedras. Al principio pensó que era un pedazo de cuarzo o algún otro mineral, pero cuando se acercó para examinarlo mejor, se dio cuenta de que era algo completamente diferente. Era una cámara digital, parcialmente enterrada bajo rocas sueltas y sedimentos acumulados durante años de lluvias y erosión. La carcasa estaba dañada por la exposición a los elementos, pero el dispositivo parecía estar relativamente intacto. Alejandra sabía que debía reportar el hallazgo a las autoridades, especialmente considerando que estaban en un área donde habían ocurrido desapariciones en el pasado. La cámara fue entregada a la Policía Ministerial de Oaxaca esa misma tarde. El detective Raúl Mendoza, quien había trabajado en el caso original de los primos desaparecidos, reconoció inmediatamente la marca y el modelo. Era una Canon PowerShot SX620, exactamente igual a la que Diego Hernández había recibido como regalo de cumpleaños y que había llevado consigo el día de su desaparición. El número de serie confirmó las sospechas. Era definitivamente la cámara de Diego. Después de 7 años perdida en las montañas, había aparecido en un lugar que estaba a más de 2 kilómetros de donde los primos habían sido vistos por última vez. Pero lo más inquietante no era dónde había aparecido la cámara, sino lo que contenía en su memoria interna. 47 fotografías y 3 videos. Imágenes que documentaban las últimas horas de vida de Diego y Mateo con una claridad perturbadora. Imágenes que revelaban una verdad tan oscura que los investigadores necesitaron varios días para procesar completamente lo que estaban viendo. Las primeras fotografías eran normales, típicas de cualquier excursión de fin de semana. Diego y Mateo sonriendo junto a las piscinas naturales, posando con los brazos extendidos contra el paisaje montañoso, haciendo muecas cómicas para la cámara. Parecían 2 jóvenes normales disfrutando de un día perfecto en uno de los lugares más hermosos de Oaxaca. Pero conforme avanzaban las imágenes, algo comenzaba a cambiar. Las sonrisas se volvían más forzadas, las poses más tensas. En la fotografía número 23 se podía ver claramente que Mateo tenía una expresión de preocupación como si algo lo estuviera inquietando. Diego, en cambio, mantenía una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. La fotografía número 31 mostraba algo que hizo que los investigadores se detuvieran en seco. En el fondo de la imagen, parcialmente oculta detrás de una formación rocosa, se podía distinguir la silueta de una tercera persona. Alguien que había estado observando a los primos sin que ellos se dieran cuenta. Alguien que había permanecido escondido mientras Diego tomaba fotografías inocentes de su día de campo. Pero lo que realmente cambió todo fueron los videos. 3 grabaciones que duraban en total menos de 10 minutos, pero que contenían evidencia de algo tan perturbador que las autoridades decidieron mantenerlo en secreto durante meses. Videos que mostraban que la desaparición de Diego y Mateo no había sido un accidente, ni una decisión voluntaria de huir de sus problemas. En el primer video, grabado a las 3:47 de la tarde según el timestamp de la cámara, se podía ver a los primos caminando por un sendero rocoso, aparentemente dirigiéndose hacia una zona más apartada de Yerba el Agua.
Diego sostenía la cámara y narraba el recorrido con entusiasmo, explicando que iban a explorar una cueva que Mateo había descubierto en una visita anterior. Pero en el audio se podía escuchar algo más. Una voz de fondo, apenas audible, que no pertenecía a ninguno de los dos primos. Una voz que les daba indicaciones sobre hacia dónde dirigirse. Una voz que conocía perfectamente el terreno y que los estaba guiando hacia un lugar específico. El segundo video era más corto, apenas 45 segundos. Mostraba el interior de una cueva, iluminada únicamente por la luz de la cámara. Diego había dejado de narrar, y en el audio solo se escuchaban respiraciones agitadas y el sonido de pasos sobre roca húmeda. Al final del video se podía ver brevemente el rostro de Mateo, y su expresión era de terror absoluto. Pero fue el tercer video el que reveló la verdad completa. Una grabación de 2 minutos y 30 segundos que mostraba algo que nadie había imaginado. Algo que explicaba por qué los primos habían desaparecido sin dejar rastro y por qué nunca habían regresado a casa. Si has llegado hasta aquí en esta historia, probablemente te estás preguntando quién era esa tercera persona que aparecía en las fotografías. ¿Quién era el dueño de esa voz que guiaba a los primos hacia la cueva? Y sobre todo, ¿qué fue lo que realmente pasó en esos últimos momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de una cámara digital? El tercer video comenzaba con la imagen temblorosa de Diego intentando enfocar la cámara en la oscuridad de la cueva. Se podía escuchar su respiración agitada y la voz de Mateo susurrando algo ininteligible en el fondo. Pero lo que realmente helaba la sangre era otra voz, clara y calmada, que les daba instrucciones precisas sobre hacia dónde moverse. Era la voz de Esteban Morales, el tío de Diego, el hermano menor de su padre, un hombre de 42 años que trabajaba como guía turístico en Hierve el Agua desde hacía más de una década. Un hombre en quien la familia confiaba completamente, que había llevado a los primos a explorar esos lugares desde que eran niños, que conocía cada cueva, cada sendero, cada rincón peligroso de las formaciones rocosas. En el video se podía ver cómo Esteban emergía de las sombras, sosteniendo una linterna potente que iluminaba su rostro con una expresión que los primos nunca le habían visto antes. No era el tío cariñoso que los había llevado de excursión docenas de veces. Era un extraño con ojos fríos y una sonrisa que no tenía nada de familiar. La grabación mostraba el momento exacto en que Diego y Mateo se daban cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Se podía escuchar a Mateo preguntando por qué Esteban los había llevado hasta allí. ¿Por qué había insistido en que lo siguieran a una parte de la cueva que nunca habían explorado antes? La respuesta de Esteban fue lo que reveló la verdad más perturbadora de toda la historia. Durante años Esteban había estado robando artefactos arqueológicos de las cuevas de Hierve el Agua, vendiéndolos a coleccionistas privados en Estados Unidos y Europa. Había construido una red de contrabando sofisticada, utilizando su posición como guía turístico para acceder a áreas restringidas y extraer piezas prehispánicas de valor incalculable. Era una operación que le había generado cientos de miles de pesos, dinero que había estado lavando a través de inversiones inmobiliarias en Oaxaca. Pero ese día, Diego había tomado fotografías en lugares donde no debía. Sin saberlo, había documentado evidencia de las excavaciones ilegales de Esteban, había capturado imágenes de artefactos que su tío había estado preparando para extraer. Cuando Esteban se dio cuenta de lo que había pasado, supo que tenía que recuperar esa cámara a cualquier costo. El plan original era simple: convencer a los primos de que lo acompañaran a explorar una cueva nueva, quitarles la cámara, borrar las fotografías comprometedoras y enviarlos de vuelta a casa con una historia creíble sobre por qué habían perdido las imágenes del día. Pero cuando llegaron a la cueva y Esteban les explicó lo que necesitaba, los primos se negaron a cooperar. Diego, especialmente, se mostró indignado al descubrir que su tío había estado saqueando patrimonio cultural durante años. En el video se podía escuchar cómo le gritaba que iba a reportarlo a las autoridades, que no podía creer que alguien de su propia familia estuviera involucrado en algo tan grave. Mateo intentaba calmar la situación, pero también dejaba claro que no iba a ser cómplice de encubrir los crímenes de Esteban. Fue en ese momento cuando la situación se salió completamente de control. Esteban, desesperado por proteger su operación criminal, tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. En el video se podía ver el momento exacto en que sacaba una pistola, un arma que había estado llevando consigo durante meses por temor a ser descubierto por otros saqueadores que operaban en la región. Lo que siguió fue una confrontación que duró menos de 5 minutos, pero que quedó grabada en su totalidad. Diego intentó negociar, prometiendo que no dirían nada si Esteban dejaba de saquear las cuevas. Mateo suplicaba por sus vidas, recordándole a Esteban todos los momentos felices que habían compartido como familia.
pero Esteban ya había cruzado una línea de la que no podía regresar. Los disparos se escucharon claramente en la grabación. Primero uno, luego otro. La cámara cayó al suelo, pero siguió grabando durante varios segundos más, capturando los últimos sonidos de vida de los dos primos que habían confiado ciegamente en un hombre que resultó ser capaz de asesinar a su propia familia para proteger sus secretos. El análisis forense de los videos reveló detalles adicionales que completaron el panorama de lo que había ocurrido esa tarde. Esteban había planificado cuidadosamente la disposición de los cuerpos, utilizando su conocimiento del terreno para esconderlos en una parte de la cueva que era inaccesible para los equipos de búsqueda regulares. Había movido la motocicleta de vuelta al área de visitantes para hacer parecer que los primos habían desaparecido desde allí. Pero había cometido un error crucial. En su prisa por deshacerse de la evidencia, había arrojado la cámara de Diego hacia lo que pensaba era un abismo profundo. No se había dado cuenta de que el dispositivo había quedado atrapado en una grieta rocosa, donde permaneció oculto pero intacto durante 7 años, esperando el momento exacto para revelar la verdad. Cuando las autoridades arrestaron a Esteban Morales el 20 de marzo de 2023, 5 días después del descubrimiento de la cámara, encontraron en su casa evidencia adicional de sus actividades criminales. Docenas de artefactos prehispánicos, correspondencia con compradores internacionales, y más de 2 millones de pesos en efectivo escondidos en cajas de seguridad. Pero lo que más impactó a los investigadores fue encontrar un diario personal donde Esteban había documentado meticulosamente cada uno de sus robos durante los últimos 8 años. En las últimas entradas, escritas en los días posteriores a la desaparición de sus sobrinos, había descrito con frialdad escalofriante cómo había planeado y ejecutado los asesinatos, como si fueran simplemente otro obstáculo más en su carrera criminal. El juicio de Esteban Morales comenzó en octubre de 2023 y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia reciente de Oaxaca. Las familias de Diego y Mateo, que durante 7 años habían vivido con la esperanza de que sus hijos regresaran a casa, finalmente tuvieron que enfrentar la realidad de que habían sido asesinados por alguien en quien habían confiado completamente. Rosa Hernández, la madre de Diego, declaró durante el juicio que Esteban había sido como un hermano para ella, que había estado presente en todos los cumpleaños y celebraciones familiares, que había ayudado a criar a Diego cuando su padre trabajaba fuera de la ciudad. La traición era tan profunda que muchas noches no podía dormir, no solo por el dolor de haber perdido a su hijo, sino por la rabia de haber sido engañada durante tanto tiempo por alguien que consideraba familia. En febrero de 2024, Esteban Morales fue condenado a 60 años de prisión por doble homicidio y tráfico de patrimonio cultural. Los cuerpos de Diego y Mateo fueron finalmente recuperados de la cueva donde habían permanecido ocultos durante casi 8 años, y sus familias pudieron darles el entierro que merecían. Pero algunas heridas nunca sanan completamente. Rosa y Carmen aprendieron que el dolor de perder a un hijo se multiplica cuando descubres que fue asesinado por alguien de tu propia sangre. Aprendieron que la confianza, una vez rota de esa manera, nunca se puede reparar completamente. Y aprendieron que a veces las personas que crees conocer mejor son capaces de cosas que jamás imaginarías. Hierve el Agua sigue siendo un destino turístico popular, pero para quienes conocen esta historia, nunca volverá a ser el mismo lugar de belleza inocente que una vez fue. Es un recordatorio de que detrás de los paisajes más hermosos pueden esconderse las tragedias más oscuras, y de que la codicia puede transformar a cualquier persona en un monstruo capaz de destruir todo lo que toca. Si conoces a alguien que desapareció y nunca regresó, si tienes una historia similar que necesita ser contada, compártela conmigo, porque a veces las verdades más dolorosas son las que más necesitan ser escuchadas. Y a veces una cámara olvidada puede ser la clave para que la justicia finalmente llegue, aunque sea años después de que parecía imposible.